Todas tenemos una historia que nos ha transformado, que nos ha hecho quienes somos hoy. Desde Vividoras queremos dar voz a esas mujeres que han convertido el dolor en un impulso y la dificultad en aprendizaje. En Historias de Superación hablamos con mujeres reales, con vivencias que nos inspiran y que nos recuerdan que no estamos solas. Hoy os contamos la historia de una mujer que representa de verdad lo que significa renacer. 2 veces la vida le ha puesto a prueba y 2 veces venció al cáncer. Es sargento de la Guardia Civil, psicóloga, pero sobre todo una mujer que ha aprendido a escucharse y a vivir con más coherencia que nunca. Gracias por estar aquí y por compartir tu historia con nosotras, Marina. Gracias, Paula. De verdad me encanta tenerte porque de tu historia me identifico con muchísimas cosas, pero quiero empezar con la primera vez que escuchaste la palabra cáncer. ¿Qué fue lo que sentiste más allá del miedo? La palabra cáncer es una palabra muy grande, que da mucho miedo. Pues la primera vez que lo escuché, pues sientes que la vida se te para. Sientes que se te pone en pausa, sientes que es como si la vida de todo el mundo sigue girando, pero tú ya no. Y no sé, se pasa muy mal. Es como que te bloqueas y no encuentras respuestas. Buscas se pone tu mortalidad, tu identidad, tu vida, todo se pone en pausa y no ves más allá de lo que te ocurre en ese momento. Justo te iba a decir que cuando te dan una noticia así, como que todo se detiene, ¿no? ¿Y qué fue lo que más te costó asimilar de esos primeros días? Yo recuerdo que cuando me dieron la noticia, estuve 3 días en shock. 3 días que no podía llorar, no podía... Era como una pesadilla, como una película que dice, no me puede estar pasando a mí, no me puede estar pasando esto. Y me costó mucho asimilar, Recuerdo que lo recibí por email. La noticia, me hice una prueba en 2022, me hizo una mamografía, me lo detectaron y claro, pues tú piensas, bueno, no tengo por qué tener nada, no tengo por qué... Recuerdo que estaba en la biblioteca sentada y de repente me llegó un email, una notificación, la abro y no me lo podía creer. Era como, me acuerdo que estuve 10 minutos mirando el resultado, el informe médico, no creía que me estaba pasando, tenía cáncer de mama y yo decía, es como que tú piensas que estamos todos en el bombo, ¿vale? Nos puede tocar a cualquiera. Yo soy una persona que no fumo, que no bebo, hago mucho deporte toda la vida. Soy la sana de mi familia, ¿no? Y yo decía, vale, te puede tocar, pero hay 100.000 personas antes que yo. Es lo que dice tu cabeza, ¿no? Y cuando te lo detectan te replanteas toda la vida. Lo que pensé es que es como que de repente todo pierde sentido. Ya ni los logros, ni el trabajo, ni... Es como que solo quería estar aquí, solo quería estar con la familia, con los amigos, hacer esas cosas que me gustaban que había dejado de hacer, salir a la playa, pasear, tomar el sol, ver un amanecer. Es como que todo cobra otro sentido diferente. Como que las prioridades empiezan a reorganizarse. A reorganizarse y a cobrar sentido también, ¿no? Todo. Porque tú dices una cosa que me encanta y con la que me identifico mucho y es que como que aprendemos a vivir en piloto automático, ¿no? Sin valorar las cosas que realmente dan sentido a la vida. Y en tu caso el cáncer volvió. ¿Y qué cambió entre la primera y la segunda vez? ¿Cómo reacciona Marina a la noticia 1 año más tarde, no? ¿Era 1 año más tarde? Sí, 1 año y medio, casi 2, sí. Pues en 2022 fue más desde la pelea, desde la lucha, desde... Porque a mí, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que cambiar? Fue un poco asimilarlo, fue bastante duro, la verdad. Recuerdo que estuve 6 meses de duelo, como digo yo, de introspección. Me operé, la operación fue todo bien, pero mi cabeza no estaba bien. Yo decía, es como que te replanteas todo, vas en piloto automático, corriendo, haciendo 1000 cosas, haciendo trabajo, el ascenso, la carrera, los niños, y no tenía tiempo para mí. Nunca tenía tiempo para mí, yo siempre estaba en último lugar. Entonces te das cuenta de que así no podía seguir. Entonces tuve esos 6 meses de introspección, de reflexión, de hacerme las grandes preguntas, qué quiero, qué siento, qué quiero hacer con mi vida. Y cuando tuve el segundo diagnóstico sí que es cierto que ya me lo tomé, no sé cómo explicarte, más desde la aceptación, ¿no? Más desde ya sin lucha, ¿no? Ya aceptando que a lo mejor la vida me estaba diciendo
algo que tenía que cambiar y que todavía no había cambiado. Es cierto que en el primer diagnóstico hubo muchas... Aprendí a soltar, a no poder con todo, a dejarme llevar un poco, pero aún tenía muchas cosas que sanar y yo pienso que en el segundo diagnóstico sí que ya conseguí eso. Con ese trabajo de introspección, de cuidarme, del autocuidado, de priorizarme. O sea, el cáncer te ha hecho despertar. Sí, totalmente, totalmente. ¿Y hubo algún momento en el que sentías que todo se rompía, todo se descolocaba? Sí, fue en 2022, es lo que te comentaba. Esos meses fueron... Es que no entendía nada, Paula, no entendía nada. Es como que tú vas con tu vida, crees que estás haciendo las cosas bien, de forma correcta. Me acuerdo que nos mudamos de ciudad, ascendí, mi familia, mis hijos, nos compramos una casita, era como todo perfecto, todo bien, la vida va todo bien. Y de repente, claro, yo me encontraba bien, no me dolía nada, no hacía ejercicio, es que no me dolía nada. Así que fue una revisión y de repente hay un informe que dice que tienes cáncer y que, claro, que a ver qué pasa con tu vida ahora. Porque el cáncer, sí, mucha gente se recupera, pero mucha gente se va. Y nadie te dice nada. Al principio nos falta mucha información. Te dan un diagnóstico y tú esperas respuestas y nadie te las da. Ni los oncólogos ni los cirujanos. ¿No? Ellos te dicen, hasta que no te operen, hasta que no analicemos, hasta que no te hagamos una biopsia y tal, no te puedo decir qué nombre y apellidos tiene. Y tú mientras estás dándole la cabeza y dándole la pelota. Entonces, claro, ahí es donde viene... Te adelantas a situaciones. Claro, miras en internet, cosas que no tienes que mirar y claro, es muy complicado. Es muy difícil. Y dices que, bueno, aparentemente estabas feliz, todo estaba bien, como una vida perfecta, ¿no? Sin embargo, te das cuenta que realmente no estaba todo bien, ¿no? No estaba todo bien. Yo no tenía tiempo para mí. Yo siempre estaba siempre en lo urgente, o la familia, o el trabajo, los estudios, siempre demostrando, siempre demostrando que valía. Cuando yo ya soy válida de por sí, no tengo que estar demostrando continuamente, pero entré en ese... que ahí tendríamos que tirar de la infancia, del porqué, como nos pasa a todos, ¿no? Del origen de las cosas, ¿no? Pero yo vivía con una perfección y una autoexigencia que me arrastró desde pequeña, ¿no? Y me la llevé a la edad adulta y claro, eso me hizo sufrir mucho. Siempre quería hacerlo todo bien, siempre tenía que conseguir, lo conseguía, pero ¿a base de qué? A costa de mi salud. Hasta que la enfermedad vino a decirme, Marina, o paras tú o te para la vida. Yo digo que la enfermedad te susurra, ¿no? Son señales que ignoramos, ¿no? Que no nos damos cuenta. Te susurra. Si no le haces caso, te grita. Y si no le haces caso, como era mi caso, al final la vida te para. Y doy fe de ello porque es verdad. O paras tú o te para la vida. Entonces tenemos que aprender a escuchar esa señal. Siempre digo que el cuerpo habla lo que la mente calla. Totalmente, así es. Y el cuerpo es sabio. Luego aparte parece que la vida nos pone a prueba con toda la vez, ¿no? Todo el dolor junto, porque entre tu primer y tu segundo diagnóstico perdiste a tu madre. ¿Cómo se sobrevive a tanto dolor al mismo tiempo? No se sobrevive, se aprende a respirar, a vivir con ese dolor. Yo comprendí con la muerte de mi madre y con los dos cánceres que tuve en medio, en el 22 el primer diagnóstico, en el 23 ella tuvo una enfermedad muy larga y falleció en diciembre de 2023 y en 2024, 3 meses después, me diagnosticaron el segundo diagnóstico. Yo ahí comprendí que todo lo que no hablamos, todo lo que no expresamos, todo lo que no contamos, al final pasa factura y al final el cuerpo enferma, porque ella falleció en diciembre de 2023. Yo llevaba un año preparándome, hablando con los médicos. Yo era como la portavoz de la familia, con mis hermanos, con mi padre, porque mi madre nunca aceptó la enfermedad, fue muy difícil y entonces, claro, no podíamos hablar con ella, mi padre no lo sabía y yo un año antes sí que sabía que ella se iba a morir. Entonces fue duro llevar esa carga, pero yo pensaba que me estaba preparando para el momento. Y cuando llegó el día de su fallecimiento, yo me bloqueé, no pude llorar. Yo soy una Magdalena, lloro con todo. Con el telediario, tú me cuentas una historia y yo lloro con todo. Y ese día no pude llorar. Tuve un bloqueo emocional que no podía, y es duro, ¿eh? Veía a mi padre, mis hermanos llorando y yo no era capaz de llorar. Recuerdo que, volví a mi vida, la enterramos, volví a mi vida, a mi trabajo, a mis cosas. Y recuerdo una tarde venía de trabajar y estaba muy triste ese día. Me tuve que subir al baño y estuve llorando ahí media hora. Yo lloré lo que no llora en mi vida. Ahí fue como que me desahogué. Pero bueno, no pasé el duelo, yo creo. Seguí con mi vida, con la rutina, con todo lo que tenemos que hacer. Y en febrero, marzo, a los 2-3 meses, me detecté otro bultito en el mismo pecho. Yo fui al cirujano pensando que era otra cosa, ni siquiera, no se me pasaba por la cabeza. Mis revisiones habían ido todas bien, incluso en noviembre estaba todo bien. Y me dijeron, tienes otro tumor, hay que quitarlo y ahora sí que hay que ponerte la artillería pesada, Marina, que quimio, radio y tal.
Es verdad que lo acepté, como te he dicho antes, de otra manera más tranquila, pero ahí entendí que yo no había gestionado bien el duelo, ¿vale? Yo entendí que mi cuerpo estaba gritando, mi cuerpo había somatizado y me dijo que tenía que sanar de alguna manera. Y nada, pues eso, me sometí a los tratamientos. A pesar de todo, puedo decir que ha sido un año bueno, entre comillas, ¿no? Con mis momentos de tal, pero he aprendido a cuidarme, a ser mi prioridad. He hecho mucho deporte. Para mí el deporte es vida. Ya lo hacía antes, ¿no? Y durante, pero el deporte para mí me ha salvado. La meditación, estar con los míos, cuidarme, reflexionar, leer, escribir. La verdad que he hecho un trabajo bastante importante que me ha ayudado. Y gracias a eso digo que a día de hoy me encuentro bien y recuperada, gracias a Dios, pero... Todas estas cosas han sido tu refugio, ¿no? Sí, Lo que te ha hecho toda. La salir. familia, los amigos, mis hijos, estar y disfrutar de cada momento, sobre todo el presente. En la playa, una puesta de sol, una comida, una conversación, el presente. Yo antes vivía mucho en el pasado y en el futuro. Mucho en el pasado, en el resentimiento y mucho en lo que va a pasar. Y luego te das cuenta que la vida, que no somos infinitos, que la vida, que son 2 días, que nos creemos que vamos a vivir 200 años y no es así. Y entonces cuando te despiertas y disfrutas de todo, de lo que haces en el momento, de esa conversación, si estoy fregando los platos, frego los platos, si estoy dando un paseo, he aprendido muchas cosas, la verdad. Bueno, a vivir con coherencia, que Totalmente. es algo que, bueno, tengo aquí tu libro, El estrés de las mariposas, que ha visto la luz hace muy poco, Sí, tu tercer hijo, sí, se podría decir. cuando la vida te rompe, pero aprendes a volar distinto. Así es. Y aparte das muchísimos recursos de gestión emocional, de cómo anticiparte, ¿no?, a cuando ya el estrés a veces te cuesta volver. Sí, no sabemos parar. No sabemos parar, ¿no? Nos damos cuenta y no sabemos. Y hablas mucho de la importancia de frenar el tiempo, de salir del piloto automático, ¿no? Lo que decíamos de vivir de una forma consciente y de cuidarnos en el presente, ¿no? Y de cuidarnos antes de rompernos. Sí, así es. ¿Cómo resumirías el mensaje principal de tu libro? Pues el estrés de las mariposas habla de esa desconexión que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Habla de la importancia de frenar a tiempo, de parar, de priorizarnos, de cuidarnos sin culpa, de desconectar, de marcar límites, de no rompernos y si llegamos a rompernos, saber cómo volver a reconstruirnos. Básicamente sería así el resumen del libro. Se puede hacer a través de un montón de cosas, ¿no? A través del autocuidado, de vivir en coherencia, como tú dices, ¿no? Porque vivir en coherencia es hacer, decir y pensar de la misma manera, que todo esté en equilibrio, ¿no? Si yo vivo en disonancia continua y estoy haciendo una cosa, pero estoy pensando en otra, estoy en un lugar que no quiero estar, por mi pareja, por cumplir, por un amigo, por el trabajo, al final cuando tú dices demasiado que sí a todo el mundo, te estás diciendo que no a ti mismo. Entonces hablo de eso, de la importancia de cuidarnos, de parar, de reflexionar. Doy muchas grandes preguntas. ¿Qué quiero? ¿Qué siento? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Incluso hay cosas pequeñas que se pueden hacer el día a día, como desde parar y respirar, que es súper básico, pero la gente no lo hace. La gente se levanta por la mañana, ya va estresado, me tomo el café, voy corriendo, el tráfico, el trabajo, llegas al final del día y estás agotado. ¿Y qué haces? Te anestesias, maratones de Netflix, comida procesada, pastillas, que estamos todos con las pastillas como si fuera... Y al final son parches. Y al final lo que tenemos que hacer es reconectar con nosotros mismos, ¿no? Salir a caminar, meditar, apúntate a algo que te guste, como digo yo, busca un propósito, dedícate tiempo para ti, haz aquello que te dé paz, aquello que te haga sentir bien, y no lo hacemos. Porque no nos escuchamos. Efectivamente, tampoco nos enseñan, ¿eh? Nos falta mucha educación emocional en ese sentido. Es como que vivimos en la cultura de yo puedo con todo, de la productividad, cuanto más logros, más tareas hacemos, mejores somos. Y no es así. Somos lo primero nosotros y después lo demás. Somos la generación, yo creo que hemos venido como a romper con todo lo anterior. Sí, totalmente. Nos ha tocado sanar muchas generaciones y me gusta porque ya no es solo el si me rompo, cómo me reconstruyo, sino el evitar rompernos, claro, ¿no? Ese es el mensaje. Y este mensaje es clave, es un mensaje muy fuerte, muy potente, que creo que tenemos que interiorizarlo, el vivir de una forma consciente, porque a veces no queremos pararnos a respirar, como tú decías, porque eso significa sentir, escucharnos, y eso significa volver al pasado, y a veces hay que ser muy valiente para eso. Así es. Y no todos estamos preparados. No. Pero tenemos que estarlo. Pues... Y
aparte, no solo cuentas tu historia, hablas mucho también del estrés crónico, del salir del piloto automático, como hemos dicho, gestos, hablas de pequeños gestos para reconectar con uno mismo. ¿Y cuáles dirías que para ti han sido esos gestos claves, ¿no? Para cambiar? Primero tenemos que escuchar esas señales, ¿no? Dolor de cabeza, una contractura, no he dormido bien, tengo ansiedad y no sé por qué, tengo ansiedad y como más de la cuenta, me duele la espalda, me duele. Muchas veces no siempre es. El 80% de las enfermedades, de las consultas médicas, son por estrés crónico, ¿vale? Pero sobre todo por ese estrés derivado de una mala gestión emocional. Todos tenemos problemas de pareja, de trabajo, con los hijos adolescentes, con un padre, con una madre. Y como no sabemos gestionarlo, vamos tapando, como te he dicho antes, vamos parcheando. Entonces, lo que hay que hacer es algo que, salir de la zona de confort, como digo yo. A quien le gusta el deporte, el deporte. No digo que todo el mundo tenga que hacer el deporte a un nivel de maratones, como digo yo. Sal a caminar, apúntate a baile, sube unas escaleras, haz sentadillas, yo qué sé, algo que te ayude a estar bien en movimiento. Medita. Yo, por ejemplo, hay gente que me dice, es que yo de meditar sentado yo no puedo estar. Vale, hay muchos tipos de meditación que en el libro lo hablo. Caminar es una de ellas, la que más me gusta a mí. Porque no siempre te encuentras para estar ahí, como digo, rollo zen, con una meditación guiada, ¿no? Muchas veces caminando, contemplando. Yo desde los diagnósticos, en mis paseos ahora contemplo, Paula, ahora veo un árbol, veo un jardín, veo una flor, cosas que yo antes no me paraba, ¿no? Ahora hablo con la gente y hablo más despacio, hablo escuchando a la persona, diciendo lo que quiero decir. Antes, como ibas corriendo con la prisa, no te das cuenta. Hay que cuidarse con la alimentación, que tampoco hay que hacer grandes cosas, ¿no? Al final es comer comida real, cuidarte con lo que comes, comer un poquito menos. ¿Qué más? La escritura, que en el libro hablo de la escritura terapéutica, tú sabes de eso mucho también. Es súper fundamental y básica. Yo este libro, al principio, era como un diario, ¿no? Como un poquito contar mis sentimientos, mis pensamientos, y fue surgiendo poco a poco, y al final se convirtió en un libro. Y hay una cosa que se me olvidó comentarte antes, y es que en qué momento quise escribir el libro. Lo pensé en 2022, en el primer diagnóstico, pero hasta el 2024 no fue cuando yo lo decidí. Un día, saliendo del hospital, estoy sentada en la cama, yo ahí con mi drenaje, con mis cosas, y yo decía, esto no puede ser. Esto, vamos todos como pollos sin cabeza, estresados, en piloto automático, especialmente las mujeres. Y dije, esto lo tengo que contar. Si ayuda a una sola persona ya me vale. Digo, porque yo al final, investigando, haciendo introspección, cuidándome, haciéndome las grandes preguntas, he visto que me he recuperado. Entonces, si yo he podido, otras personas pueden, sí se puede. Y ese es el mensaje que también quiero trasladar con el libro, ayudar a otros. Y entiendo también, porque por supuesto hay muchas situaciones de estrés que van a seguir surgiendo, porque esto es la vida, ¿no? Está claro. Hay muchos tipos de estrés, vienen de diferentes ámbitos, el trabajo, relaciones personales, pero sobre todo el pararnos, escucharnos y el aprender a gestionarlo, detectarlo y aprender a gestionarlo. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y cómo se pasa del miedo a la claridad. A la claridad. Sobre todo después de haber vivido tanto dolor, haber transitado tanto el dolor. Pues escuchando al cuerpo, Paula, escuchando mi cuerpo. Yo ahora soy muy consciente de mi cuerpo, de lo que me pasa, de lo que siento, de si tengo ansiedad, de si estoy nerviosa. Ahora, por ejemplo, aunque estoy en una muy buena etapa de mi vida, ahora con lo del libro estoy muy emocionada, cargada de emociones, súper contenta, pero claro, eso no evita que tenga algo de estrés por todas las situaciones, aunque sean buenas, ¿no? Y claro, entonces me digo, Marina, predica con el ejemplo, predica con el libro, medito, o paro, descanso, desconecto, intento hacer cosas que me dan paz, cosas que me ayudan a estar bien, a regularme, a poder seguir adelante y sin... A ver, la clave es no dejar que te sobresatures ni te sobrepase. Evidentemente, al extremo. Sí, el estrés está ahí. Si tienes que ir corriendo, si tienes los niños, si tienes que ir a trabajar, es muy difícil. Uh-huh. Entonces lo que hay que hacer es saber para decir, bueno, estoy nervioso, me pasa esto, ¿qué hago con mi vida? Y dedicarte cierto tiempo al día, que no hace falta que sean 5 horas, pero hacerlo. No llegues a casa y te tumbes o te pongas a ver el teléfono todo el día con la pantalla o hacer cosas que realmente no te van a ayudar a estar bien. Y para eso hay que hacer un trabajo interior, un trabajo de introspección, de soltar, de calma, de querernos mucho. Yo he aprendido a quererme mucho a raíz de esto. Yo creo que me quería, pero no, realmente no me quería tanto. Ahora sí me quiero y estoy en la etapa esa de me amo, me escucho, me cuido.
y intento predicar con eso y hacerlo. No te querías tanto porque a veces No. nos convertimos en nuestros peores enemigos Efectivamente. y somos nosotros mismos los que nos exigimos tanto y nos ponemos al límite. Me alegro tanto de que hayas podido reconectar y transformar ese dolor. Tenemos mucho que aprender de ti, de verdad. Y si pudieras dejar un mensaje a todas las mujeres que nos están escuchando, ¿qué mensaje les Pues darías? mira, les diría que no somos máquina, que no se sientan culpables, que no hay que poder con todo, no hay que ser fuerte todo el tiempo. Les diría que la vida no es solo el piloto automático, una lista de tareas pendiente. Les diría que no esperen a que la enfermedad sea la que te haga despertar. Es verdad que cuando llega la enfermedad y despiertas ya no te vuelves a dormir, ya ves la vida de otra manera. Pero les diría eso, que se priorizaran, que estuvieran bien con ellas mismas, que descansaran sin culpa, no porque pares, fracasas o ya no eres tan válida, no pasa nada, tómate tu tiempo, priorízate. En el libro tengo un capítulo muy bonito que es el capítulo 8, que es el amor no implica presencia constante, ¿no? Y viene a hablar de algo que yo creo que nadie habla, sobre todo las mujeres, ¿no? Si te apetece hacer algo, sal. No porque estés más con los niños o en la casa limpiando o con tu pareja, eres mejor, ¿no? Si tú estás bien, puedes cuidar mejor. Si tú te cuidas, tu entorno va a estar mejor. Y yo pienso que el mensaje tiene que ser ese. Cuídate, priorízate y marca tus límites, que no por eso te van a querer menos, créeme. Pues de verdad, millones de gracias. Hay un mensaje muy potente, bueno, has dado muchos mensajes, pero sobre todo yo que he sufrido de cronopatía, que es ser productiva 24/7 y el sentirte culpable cuando no lo eres. Está bien no ser productiva todo el tiempo. Está muy bien. Vivir en coherencia, como dices tú, y de verdad, gracias de corazón, porque creo que con tu libro y con tu historia vas a inspirar a muchas mujeres. Muchas gracias, Paula. A vosotros. Gracias. Y muchas gracias a todas vosotras que estáis ahí atrás. Podéis conocer muchas más historias de superación en espaciovividoras.com.